Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 3 de octubre de 2016. Colombia, sin duda, todo va a estar alrededor del resultado del plebiscito realizado el día de ayer, en el que el resultado de 50% más un voto superó la fuerza del sí. En este caso, el plebiscito aseguró que no fue aprobado este acuerdo del gobierno con las FARC, en una muestra clara de que el país, más que una división acerca de paz o no, tiene una división acerca de las concesiones que se le iba a dar a la guerrilla para su reincorporación a la vida civil. Este mensaje que dio la sociedad en Colombia es simple: no solamente se debe negociar con lo que quiere la guerrilla, sino también pues hay que incorporar a todas las fuerzas al interior del país que se estaban oponiendo a varios puntos de este acuerdo. Esto en general sería como la primera derrota electoral de la guerrilla. Interesante desde ese punto de vista, si confiamos en que el mensaje de las FARC se va a mantener. Ahora el gobierno está anunciando la convocatoria a todas las fuerzas políticas, tanto los que estaban a favor del sí como los que estaban a favor del no, y especialmente a este segundo grupo para establecer con ellos los requerimientos que se desean modificar en estos acuerdos con la guerrilla de las FARC. Sin embargo, oficialmente pues no se ha podido aún hablar de una reapertura de las negociaciones. Así, la guerrilla haya declarado explícitamente que mantenía su voluntad de paz y que solo usaría las palabras como armas. Esto sin duda pues deja un tema de esperanza hacia futuro, pero de corto plazo estamos en un limbo como tal, y así lo ha venido referenciando varios medios de comunicación tan importantes como Reuters. Se desconoce en este momento si las negociaciones se reinician, si se tiene que reiniciar, si se tiene que hacer más bien una nueva negociación, si se va a cambiar el equipo negociador por parte del gobierno, se va a incorporar nuevos miembros al mismo o se cambiará completamente, si La Habana, Cuba, seguirá siendo el lugar donde se van a desarrollar estas conversaciones, si los países garantes apoyarán esta nueva iniciativa o no, si los puntos a negociar se van a modificar, se van a incorporar nuevos, se van a sacar algunos, y sobre todo cuánto tiempo puede tardar como esta nueva fase de negociación, mientras que pues esa movilización que estaba haciendo la guerrilla hacia esas zonas de concentración no se sabe si se va a mantener o no. Algunos líderes políticos que promovieron el no afirmaron que había partes del acuerdo que deberían preservarse. Incluso alguno llegó a afirmar que le gustaba el 70% del documento. Pero hay dudas de si el gobierno buscará un acuerdo para que simplemente sea aprobado por el 50 más 1 o la mayoría de colombianos, teniendo en cuenta que, como siempre, es imposible que todos los participantes de la sociedad queden conformes con este tipo de acuerdos. Entre las cosas que se ha solicitado por parte de los líderes políticos de no es una mayor humildad por parte de las FARC, reconocimiento de sus delitos, modificaciones al acuerdo de justicia, fiscalización de los dineros ilegales que tiene esta guerrilla, que hasta el momento ha brillado por su ausencia. Hace un par de semanas las FARC habían rechazado explícitamente, tajantemente, la posibilidad de una nueva negociación. Seguramente pues habrá preguntas de si ellos van a recular en esta afirmación y pues si van a concentrarse en esas zonas mientras se va enderezando este proceso. Mientras tanto, los extranjeros seguramente no entenderán el resultado de este plebiscito. Muchos de ellos han dicho que Colombia le ha dado la espalda a la paz, otros pues sí han reproducido lo que se ha mencionado internamente, que simplemente es un tema de qué concesiones o qué se iba a ceder frente a la guerrilla, más no un tema de paz como se ha querido mencionar. Y esto pues simplemente está trayendo alusión esa campaña que realizó el gobierno colombiano de que un voto por él no significaría el fin de este acuerdo. Hasta el momento pues las declaraciones no son así, simplemente pues estamos en un momento de limbo que no se sabe muy bien hacia dónde va el tema. Y esto es importante, ese limbo tiene consecuencias directas sobre los mercados. Ustedes ya lo pueden estar suponiendo: alzas en el valor del dólar en Colombia, alzas en las tasas de rentabilidad exigida a los títulos soberanos, probablemente pérdidas en el mercado accionario, y pues ahora otras dudas adicionales acerca de esa reforma tributaria estructural que llevamos 2 años hablando de ella, necesaria para llenar dos vacíos. Uno, lo
que se dejó de percibir por la crisis petrolera, y segundo, pues los desmontes de algunos impuestos transitorios que sin duda pues tendrán que solventarse de alguna manera. El capital político del gobierno parecería ser insuficiente, y aunque goce de mayorías parlamentarias, dudamos que los políticos con este resultado del plebiscito vayan a apoyar de manera clara un incremento del IVA de al menos 3 puntos porcentuales. Incluso el expresidente Uribe ya dijo que el ajuste fiscal no se va a lograr vía mayores impuestos. Entonces, este tema, sin lugar a dudas, va a generar un poco de incertidumbre, un poco de mayor percepción de riesgo sobre el tema colombiano, y si esto es así, las calificadoras dejarán de ser tan complacientes y seguramente andrán anuncios en el corto plazo acerca de estos efectos poco positivos para los títulos de renta fija en nuestro país. Además, como es usual y hemos referenciado, la incertidumbre, el tiempo, la falta de definición es enemigo de los mercados, y digamos que esto será una de las consecuencias directas de corto plazo que tenemos, como el tema de, pues por el resultado del plebiscito, y pues en el mediano y largo plazo esperamos anuncios adicionales acerca de lo que va pues a surgir de este evento. Durante el fin de semana estuvimos haciendo sondeo de diferentes medios internacionales. La revista The Economist, en un artículo escrito antes de conocer el resultado de este plebiscito, había mencionado que Colombia sería un ejemplo internacional si votaba por el sí. Esta es la manera como los internacionales o los medios internacionales estaban haciendo seguimiento a este plebiscito, solo atendiendo pues la postura del gobierno. Pues ahora tendrán que tal vez ampliar la información que estaban dando sobre las diferentes posturas políticas en el país. Como no fue así, pues vamos a ver algunas consecuencias de corto plazo y veremos cómo va el mercado ajustándose en las próximas jornadas. Alejándonos un poco de esto y de noticias corporativas, Bancolombia anunció el perfeccionamiento de la fusión por absorción del ICE en Colombia. Y por otro lado, la Asamblea de Accionistas de Grupo Aval aprobó un dividendo de 4.9 pesos por mes. Esto equivale cerca a un dividend yield del 4.67%. Y ya pasó a un segundo plano la decisión del viernes pasado del Banco de la República, en que mantuvo la tasa de referencia inalterada de manera unánime, es decir, ya no hubo ese miembro, ese codirector que estaba solicitando un nuevo incremento de tasa. La responsable, sin lugar a dudas, de esto es la caída de las expectativas de inflación, situación que veníamos referenciando incluso para la anterior reunión. Adicionalmente, pues consideramos que la advertencia que ha venido realizando el Banco de la República acerca del crecimiento económico también está más alineado con lo que hemos venido mencionando nosotros desde hace cerca de 2 o 3 meses, donde estábamos observando una desaceleración mayor de la economía, y fue la razón por la cual ajustamos nuestro pronóstico de crecimiento para este año al 2%. De hecho, el Banco de la República afirmó ya que el crecimiento de tercer trimestre va a ser inferior al del primer semestre de este año, y que su pronóstico de crecimiento, sobre todo 2016, que es del 2.3%, tenía riesgo de ser revisado a la baja. No todo fue negativo en ese comunicado de prensa. El hecho a destacar es que el déficit de cuenta corriente se está corrigiendo de manera más rápida, y esto es una de esas debilidades que estaba generando preocupación. Y pues simplemente recordarles a ustedes que nuestro pronóstico de inflación para cierre de año está a ser más cercano al 6% que lo que tiene el mercado, que es del 6.2%, 6.26%. Nuestro pronóstico está incluso con alguna probabilidad que se ubique en la vecindad del 5.9%. Mientras tanto, el ministro de Hacienda considera que la inflación se va a ubicar por debajo del 6,5%, y hoy estábamos viendo reportes de prensa mostrando que algunos precios de alimentos ya habían caído cerca de un 22% en los últimos meses. Con relación a América Latina, simplemente destacar que la inflación en Perú superó levemente las expectativas de los analistas. La inflación fue del 0.21%, los analistas esperaban el 0.16%, y con esto la inflación anualizada pasó al 3.3%, superando por 30 puntos básicos el nivel máximo de la rango meta que tiene la entidad. En los Estados Unidos, el gobernador de la Reserva de Dallas se manifestó que pues había algunas evidencias de distorsiones que están causando esa política de bajas tasas de interés. Sin embargo, cree que no cree más bien que que la economía se esté sobrecalentando, y afirmó que podrían ser cautelosos en el momento de hacer el ajuste de la tasa de referencia. Mientras tanto,
el pronóstico de crecimiento del tercer trimestre que hace la Reserva de Atlanta nuevamente fue revisado a la baja del 2.8 al 2.4%. Gran parte de este ajuste se debe a esa revisión al alza del segundo trimestre del 1.1 al 1.4. Sin embargo, como hemos venido y destacando, la tendencia bajista en los pronósticos de crecimiento en los Estados Unidos se está volviendo algo crónico. Con relación a Europa y a Asia también, tenemos indicadores de PMI durante el día de hoy, todos ellos con una tendencia favorable. Y de parte de los bancos centrales, el de Inglaterra anunció que va a realizar su próximo stress test o prueba de tensión sobre el sistema financiero con unos supuestos un poco más agresivos, teniendo en cuenta pues todo lo que viene con el Brexit, que como lo afirmó la primera ministra Theresa May, será convocado antes de finalizar marzo de 2017. Estamos hablando que el artículo 50 solo será convocado cerrando el primer trimestre del 2017. En Asia, como manifestábamos, la actividad manufacturera se expandió por primera vez en 7 meses en Japón. El indicador del PMI pasó del 49,5 al 50,4 y pues la encuesta Tankan de confianza entre grandes empresarios se mantuvo estable. Uno de los temas que está pesando en esta encuesta es sin duda ese fortalecimiento del yen. Con relación a China, nuevamente pues tiene que ver con temas del PMI sector servicios, mejora subiendo del 53,5 al 53,7 y el de manufactura se mantiene en terreno expansivo de 50,4, mostrando que los datos del PMI para el último mes en lo que fue Asia y Europa fueron positivos. El resto de datos para hoy en Estados Unidos pues también PMI, ISM manufacturero, y más adelante hacia el día miércoles el dato de empleo privado, el día jueves subsidios al desempleo y el día viernes el dato oficial de generación de empleo, que sin duda será otro dato que tendrá en cuenta la Reserva Federal para el día o para su reunión de diciembre, donde podría, como se ha descontado actualmente, tener un nuevo incremento de tasa. En Colombia, hacia el día miércoles estamos esperando el dato de inflación. El mercado está alineado con nuestra postura. De hecho, ese exactamente el dato que están viendo es la cifra que pronosticamos, 0.10 de inflación para el mes, 7.44 de inflación 12 meses, es decir, un descenso de más de 60 puntos básicos en la tasa de inflación en el acumulado 12 meses. Con relación pues a lo que tenemos en los mercados accionarios y reconociendo que Alemania está cerrada por temas de feriados, nuevos anuncios o información acerca del Deutsche Bank, el día viernes un fuerte repunte de la acción, luego de sucesivas pérdidas. El motivo de esta recuperación al parecer tiene que ver con especulaciones de que la sanción que impondrá el Departamento de Justicia de Estados Unidos no sería de 14 billones de dólares, sino de 5.4 billones. Recuerden que el Deutsche Bank ya tiene provisionado para temas de litigios 5.5 billones de euros. Sin embargo, estos litigios no tienen que ver únicamente con esta demanda que está liderando el Departamento de Justicia de Estados Unidos. También hay unas investigaciones en Rusia y en Italia, y durante el fin de semana se conoció que el Deutsche Bank había sido involucrado en la investigación del banco italiano Monte de Paschi por manejo fraudulento en derivados y ocultamiento de pérdidas. Entonces, continuamos con incertidumbre aquí en este tema de este emisor, y el día de hoy pues hemos tenido, gracias a los PMIs, una apertura de jornada un poco más positiva de lo que estábamos observando durante la semana pasada. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. De manera general, pues esas posibles negociaciones del Deutsche Bank con Estados Unidos están mejorando el desempeño del mercado accionario en Europa y también el desempeño de los mercados emergentes. También es importante destacar que esta mañana el precio del crudo se mantiene sobre la zona de los $48 el barril, y de manera general pues algunos inversionistas están vendiendo las posiciones que habían tomado en bonos soberanos la semana anterior para retomar posiciones en los mercados accionarios. Sin embargo, pues ya lo mencionó Daniel, esta noticia en Colombia hace que el mercado local se esté tomando una fuerte divergencia frente al comportamiento de los mercados accionarios a nivel internacional. El índice Standard & Poor's pues se mantiene, y ustedes pueden ver nuestro índice de largo y corto plazo. El día viernes observamos ahí una nueva señal de reingreso en las posiciones largas sobre el nivel de 2.150 puntos, con una clara tendencia al alza en el corto plazo para este índice.
Pero sí es muy importante, vuelvo y reitero, analizar con cautela el desempeño y el comportamiento y la volatilidad que se va a generar en los mercados locales de renta fija, renta variable y en el mercado cambiario, y más aún teniendo en cuenta que varios inversionistas internacionales, que les recuerdo tienen una alta participación, una fuerte participación en el mercado local, en varios análisis publicados desde la noche anterior, han recomendado también disminuir algo de las posiciones que tienen en los mercados, en el mercado local, por ese fuerte riesgo que ven en lo que tiene que ver con la reforma tributaria. Por esa razón, continuamos con ese mensaje de cautela en el mercado local y muy a la espera de los eventos que se van a presentar durante esta semana para darles un entorno un poco más claro. Buen día para todos. Respecto al índice Colca, vemos cómo este se mantiene y ha llegado a los niveles de congestión más importantes en 1.320 puntos. Sin embargo, esperamos para las próximas jornadas, incluyendo el día de hoy, alta volatilidad y podría llegar a continuar, digamos que este comportamiento negativo, acercándose un poco a los 1.300 puntos. La acción con el mejor desempeño fue la Bolsa de Valores, con una variación positiva de 1,72%. La misma vemos como comienza un ataque en la parte baja del canal lateral que ha presentado durante todo el año. Vemos como hay un posible agotamiento de la tendencia actual. Sin embargo, este es uno de los niveles de congestión importantes, por lo tanto se podría continuar con este desempeño en las próximas jornadas. La acción con el desempeño más negativo fue Cemex, con una variación importante de 6,32% a la baja. Vemos como por medio del indicador se ve un cambio de tendencia claro e inicia un deterioro de la tendencia estructural. Se debe tener cautela sobre la acción en las próximas jornadas porque, como lo mencioné anteriormente, sobre el índice vamos a tener alta volatilidad. En cuanto a las noticias corporativas, vemos como Empresa de Energía y Standard & Poor's elevó la perspectiva de la calificación crediticia sobre la misma, pasó de negativa a estable y mantuvo la calificación de BBB- para la deuda corporativa de la compañía. Sumado a esto, ya se concluyó la fusión entre Codensa, Empresa de Energía de Cundinamarca, y la distribuidora eléctrica de Cundinamarca. En cuanto a Cemex, vemos como estos sacaron unos comunicados importantes de acuerdo a las noticias fundamentales que fueron presentadas el 23 de septiembre relacionado con la planta de cemento de Maceo. Cemex Latam considera que Cemex Colombia está autorizado para usar y usufructuar el inmueble que pues de la planta. Por lo tanto, ve que el proceso legal, digamos que debe concluirse en las próximas jornadas. Sin embargo, espera que la planta Maceo esté operando en su total capacidad durante los primeros meses del 2017. Esto, digamos que hace referencia al acuerdo de arrendamiento que se firmó en el 2013 y tiene vigencia hasta julio del 2018. Y en cuanto a Grupo Val, vemos como ya fue aprobada el proyecto de distribución de utilidades sin cambios en los montos y lo mismo informaron las fechas de pago de dividendos. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de divisas, pues ese comportamiento favorable de las monedas emergentes también, de los mercados, accionarios emergentes y mercados accionarios en Europa estaba favoreciendo el desempeño de algunas monedas, sobre todo las emergentes, y como lo comenté anteriormente, el buen desempeño del WTI que se mantiene sobre esa zona de los $48 el barril. Sin embargo, pues para el peso colombiano el comportamiento y la expectativa es totalmente diferente. Fíjense ustedes cómo desde el día viernes empezamos a ver unas señales de compra importante en el dólar frente al peso. En la jornada de hoy, pues también vimos aquí un ataque a la parte alta sobre los 2.940, 2.950. Los operadores aún no descartan la posibilidad de que durante esta semana el tipo de cambio pudiera rozar la zona de los 3.000 pesos por dólar. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, el comportamiento continúa siendo favorable
Frente al dólar, nuestros indicadores continúan mostrando la fortaleza de ese comportamiento positivo del WTI. Importante destacar que la semana anterior se volvió a presentar, y esta noticia es importante en el largo plazo, se volvió a presentar un incremento en las plataformas activas en Estados Unidos, lo que estaba mostrando que nuestra tesis de que los operadores de petróleo en Estados Unidos continuarían incrementando su nivel de producción con petróleos por arriba de con el precio del petróleo por encima de $45 el barril, está siendo confirmada por estos datos, donde vuelvo y reitero, ya por cuarta semana consecutiva nuevamente vemos un incremento en esas plataformas activas. También se destaca que Irak aumentó el tamaño de sus exportaciones el mes anterior desde 3.230.000 a 3.245.000 barriles por día. Importante pues este número, porque les recuerdo, Irak es el segundo productor más grande de la OPEP. Gracias, Agustín. Con relación a los mercados de renta fija, y pues como se mencionaba, esos indicadores de PMI, esa mejor dinámica de los mercados accionarios, pues tienen algo de efecto de corrección en los mercados de renta fija, incrementos moderados en las tasas de rentabilidad exigida, no por factores de riesgo, sino básicamente por pues, una mayor predisposición aparentemente a asumir algo de riesgo. Sin embargo, el movimiento sigue siendo relativamente incipiente. Con relación a Colombia, ustedes pueden ver la gráfica del lado derecho, tenemos los bonos soberanos colombianos, vencimiento 2045, y pues con el anuncio o el resultado del plebiscito, esos precios pasan de algo superior a 108 a algo que estamos viendo cercano a los 105 dólares por cada 100 dólares de valor de nominal de estos títulos. Es decir, se está registrando una caída, un retroceso de cerca de 20 puntos básicos, o más bien un incremento en la rentabilidad exigida de 20 puntos básicos, y esos títulos se están negociando a niveles del 4.62%. No quiere decir esto que sea una debacle, simplemente es un tema razonable de corto plazo. Las correcciones que estamos observando asignan los precios de estos títulos a niveles cercanos al 21 de septiembre. Recuerden que de todas maneras internacionalmente el nivel de liquidez sigue siendo muy alto, pero pues de corto plazo los temas sin duda son de mayor aversión al riesgo, pérdidas de los valores colombianos y sobre todo un aumento de volatilidad. Eso es todo por ahora, los dejamos con Felipe. Buenos días a todos. En el tema TES, como bien lo han dicho Daniel y Agustín, el pánico se apodera al inicio de la jornada. Arrancamos operando al 7%. Eso es una subida de 20 puntos básicos. Estamos rompiendo niveles importantes, sobre todo desde el 697.5. Importante de ahora en adelante mirar primero cuál puede llegar a ser el grado de éxito de la reforma tributaria que pueda pasar el gobierno en el Congreso, qué tanta disponibilidad va a haber por parte de los congresistas de pasar una reforma tributaria, y si todavía tiene capital político el presidente para poder pasarlo de una buena forma. Por eso, frente a esta incertidumbre, mantenemos nuestra visión. Hoy ya pasamos nuestra visión de neutral a negativa. Creemos que cualquier descanso en la zona del 6.93 al 6.85 es una buena zona de venta en los julios del 24. Recordar, como bien lo dijimos toda la semana pasada, la zona cercana al 6.80 era la zona ideal de cortos. Realmente en estos momentos sigue respetándola fuertemente, es el bajo del año, recuerden, 6.80, 6.75, no la pudo romper, y mucha cautela en la compra de renta fija hasta que no tengamos una mayor claridad sobre el tema de la reforma tributaria, porque las calificadoras van a estar viendo este tema fuertemente. Hasta que no tengamos un indicio claro de la reforma tributaria, el mercado se va a sentir con mucha volatilidad y no se va a sentir cómodo con los niveles existentes. Recordar que muy probablemente muchos agentes van a empezar a apostar por un recorte en la calificación. Un recorte en la calificación es más o menos una diferencia entre 30 y 40 puntos básicos de lo que estábamos operando, y aparte en el momento que llega, que es un momento de un movimiento ya demasiado extendido. Recordar que si al 6.80 nos parecía que ya era
que estaban caros los test y que nos parecía extendido, ahora imagínense con el nuevo panorama cómo estaremos. Entonces, objetivo por parte de Global Securities, armar cortos entre el 6.93 y 6.85, con objetivo de corto y mediano plazo, 7.35, 7.5. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.